Esta semana vamos a tratar un tema que se viene manifestando en diversas encuestas de opinión, tanto del Banco Central como diversas firmas consultoras, que es la pérdida de confianza en el futuro económico de nuestros países. Y esto se ve reflejado en pocas ventas, altos niveles de inflación y desempleo. Y por esto hemos invitado al empresario y analista económico, el economista Federico Boca. Federico, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos, por tu invitación. Federico, ¿cómo entender este fenómeno, por decir, este cóctel nefasto, ¿no? Tenemos pocas ventas, el comercio, hace pocos días los medios de comunicación escritos salía que el 50% de las importaciones, ya estamos cerca de Navidad, el 50% de las importaciones que usualmente se hacían ya no se hace. Listo, se acabó, ya no están trayendo los importadores porque se vende poco, se dice, y tienen muy malas perspectivas con respecto a la venta futura en el país o la situación económica del país en el futuro, y esto a su vez tiene efectos en el empleo, ¿no? ¿Cómo entender este fenómeno? ¿Qué está sucediendo en la economía ecuatoriana? Bueno, Carlos, hay que primero ordenar las ideas, ¿no? Y hay que ver varios frentes. Primero el frente externo y después el frente interno. Hay que ver también un poquito qué pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa al lado? ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué es lo que vemos primero en el mundo? El mundo, no cabe duda de que está en una recesión, está queriendo salir de una recesión, es decir, una recesión entendida como en el caso de que el 2008, básicamente una de las principales economías del mundo, que es Estados Unidos, creció menos que el 2007, básicamente, estaríamos en una recesión. Hay signos, hay pequeños signos muy tibios de que un pequeño optimismo que está pasando en los Estados Unidos de que se pueda reactivar esa economía, aunque el día viernes hubo un dato muy duro para la economía americana que fue la tasa de desempleo. Fue una tasa de desempleo más alta de lo esperado, que realmente creó bastante conmoción en los mercados financieros. Entonces tú ves que el mundo está convaleciente, por decirlo menos. Está convaleciente por ese tema puntual que sufrió en el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero americano tuvo como una sobredosis de optimismo apalancada en este sector inmobiliario, ¿no? Que generó esta desconfianza. Y acordémonos que esto del crecimiento económico es como un avión, ¿no? Es decir, te está fallando una turbina. ¿Y cuál es esa turbina? El sistema financiero es el que te permite asignar los recursos de forma eficiente para que los que sepan qué hacer con el dinero se pongan a producir. Entonces, ahí se está queriendo restablecer la confianza en el sistema financiero de esta economía tan importante. Y tercero, también podríamos hablar de que hay como una suerte, como un desequilibrio energético, ¿no? Estados Unidos tiene la mayor demanda de petróleo y todo el Medio Oriente tiene como la mayor capacidad de oferta. Entonces hay como un nerviosismo, ¿no? Cada vez que Irán se junta con los amigos y sale el presidente americano a decirle que vaya con cuidado con el tema nuclear, se desbaratan los mercados, se pone muy nervioso el mundo. Federico, ¿cómo entender lo que acabas de mencionar cuando, por ejemplo, gran parte de las consultoras en el mundo señalan que América Latina ha tenido poca repercusión esta crisis, ¿no? Realmente no le ha pegado muy fuerte o en la magnitud que se esperaba? De hecho, la CEPAL hace un par de meses atrás decía que este año veíamos una recuperación. Y esto te lo digo en la medida que quisiera evaluar, según tu opinión, cuánto de lo que está sucediendo actualmente en Ecuador es consecuencia de efectivamente esta crisis mundial que está dándose, que hay un mundo en recesión, porque como tú bien dijiste, tuvimos al principal comprador del mundo, está en recesión, tiene problemas. Bueno, ¿cuánto de eso le corresponde a lo que está sucediendo en Ecuador, este problema de generación de empleo y de expectativas negativas, a lo que sucede en el mundo, y cuánto le corresponde a la política pública interna que se establece en el Ecuador? Es un dato difícil de decir, pero podríamos decir, ya asumiendo un 50-50, podríamos comenzar un análisis, ¿no? Hay un 50, yo diría, bueno, 30 a 50% de un tema que viene de afuera, pero no cabe duda de que hay temas internos muy particulares que hacen que nuestra recuperación se aleje nuestra recuperación. Y tú tienes que administrar con hechos, de acuerdo a lo que tienes. No podemos administrar en función de sueños ni con los pies en el aire, no tenemos que estar con los pies en la cabeza. ¿Qué tenemos o qué se ha heredado? Se ha heredado una economía que no tiene una moneda propia, ¿no? Porque
porque en su momento no ha habido la suficiente institucionalidad para tener una moneda de que no pierda valor a través del tiempo, ¿no? Entonces hemos tenido que tomar una moneda de un país externo, como es el caso del dólar. Entonces, es una suerte de que por ese factor estamos de alguna forma integrados, pero por medidas públicas nuestras nos desintegramos. Entonces, tú tienes el dólar como moneda propia. Pero aquí hay una ecuación que no hace sentido, ¿no? Tienes el dólar, que no lo puedes producir, tienes que ganártelo, y estás despilfarrando. Por ejemplo, tu principal familia, que es el Estado, por decirlo menos, no está haciendo el esfuerzo del ahorro. Entonces ahí ya comienzan a haber fricciones, ¿no? Porque no hay cómo pagar. Entonces, si la familia más grande no tiene cómo pagar, ¿qué comienza a hacer? No a pagar sus deudas, que ya lo vimos de alguna u otra forma, nos han querido hacer pasar de que ha sido una muy buena renegociación, pero al final es no te pago, ¿ok? ¿Qué más? Vamos viendo lo que te va quedando de efectivo, que hemos visto, el tema del 2008 hubo un préstamo de 1.500 millones de dólares que le hizo el IES al Estado y sigue recaudando fondos. ¿Qué más vemos? Vemos de que si no me alcanza, la gran familia no puede, no le da, tiene que comenzar a meterle la mano a sus protegidos, pues, ¿no? En este caso hemos visto todo este tema impositivo como, de alguna forma, al final del día es meterle la mano a los contribuyentes. Entonces, esa ecuación no genera un equilibrio. Federico, ¿y qué significa cuando tú dices esa ecuación no genera un equilibrio, esa ecuación no tiene coherencia? ¿Qué quiere decir en términos prácticos, ¿no? Para el televidente? ¿Qué sucede con la empresa ecuatoriana con este análisis macro que has hecho, ¿no? Cuando tú me dices la ecuación no cuaja, no compagina, pues bueno, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a la economía ecuatoriana? Sucede que para tú crecer, tú necesitas un poco de estabilidad, ¿no? Porque yo creo que eso es hasta un tema de Dios. Dios también, para que el hombre se desarrolle, le dio un paraíso, por decirlo menos, ¿no? Aquí desarrolles. Entonces tú sí necesitas un poquito de los empresarios, todos necesitamos un poco de estabilidad, ¿no? No hay nada estable tampoco, pero necesitamos un poco de estabilidad. Pero si tú sabes, tú estás viviendo, estás haciendo negocios, estás queriendo invertir de largo plazo o ahorrar en el largo plazo, pero sabes de que la probabilidad de que sigamos trabajando con dólares no es uno, pues no, es decir, hay una probabilidad, podríamos decirlo, puede ser pequeña, pero pequeña es que existe, de que a un futuro ya la moneda nuestra no sea el dólar. Entonces ese es un tema de nerviosismo, de que yo creo de que yo pienso de que esto no va a ser tan rápido como se pensaba, pero existe. Es decir, y esa percepción se traduce en realidad cuando los empresarios deciden no contratar. Te doy unos datos que, por ejemplo, salen hoy en el diario El Universo y dice de una encuesta hecha por el índice de confianza empresarial hecha por la consultora Deloitte, señala que cuál es el número de trabajadores durante el mes de septiembre ha sido mayor o menor, le preguntan a empresarios, y en términos globales en el Ecuador, el 31% dice que ha sido menor, o sea, que han contraído su número de trabajadores, el 9% dice que es mayor y el 60% igual. Pero en términos, por ejemplo, en el sector financiero, hay un 42% que dice que es menor el número de trabajadores con los cuales está laborando, 33% igual y 25% mayor. Y en el caso de los servicios es más dramático, dice el 50% menor, el 42% igual y el 8% mayor. Y el otro, que es el de industrial, tenemos 36% menor, 43% igual y 21% mayor. Es decir, tenemos que el empresariado, la percepción del empresariado es que en un futuro va a tener que ir contrayendo sus empleados porque no va a poder subsistir la empresa. Hay que ver con cautela esas cifras, porque fíjate que estos momentos donde el crecimiento es pequeño, digámoslo así, hay una recesión, son momentos que los empresarios nuestros y en general en el mundo lo saben usar. Es decir, son momentos como para reducir costos, ¿ok? Entonces las empresas se ponen en línea, se ponen más delgaditas, quitan la grasa que hay. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema de que usted se ponga más eficiente. Si eso es lo que quisiéramos con el Estado, es decir, quisiéramos que la mitad de sus trabajadores los mande a la casa. Pero no es porque a los que le manda a la casa le queremos los peores días, no, que lo absorba el sector privado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted desemplea personas, pero el problema es que no hay otros sectores que lo están absorbiendo. Por ejemplo, el caso de la economía americana. El sector financiero ha votado casi que un tercio de sus trabajadores, pero hay otros sectores
increíblemente que lo absorben sectores diversos, el sector del entretenimiento, el sector tecnológico, otros sectores de la economía americana, de alguna forma que no han decrecido, han crecido, absorben a estos trabajadores. ¿Cuál es el problema con Ecuador? Que no hay sector que absorba